Importancia de la Guerra de los 10 años para Cuba, 1868 a 1878. Partes 1, 2. Introducción. Desarrollo. Cronología de algunos de los hechos de la Guerra de los 10 años en la historia de Cuba. Conclusiones. Bibliografía. Introducción. Han transcurrido exactamente 141 años de la llamada Guerra de los 10 años, 1868 a 1878, y a casi siglo y medio de aquel levantamiento. Vale la pena estudiar, recordar las causas, la importancia, las enseñanzas y el legado dejado para todos los cubanos este trascendental hecho en la historia de Cuba, cuya necesidad defendió, desde época temprana, Carlos Manuel de Céspedes, reconocido con justicia por las sucesivas generaciones de cubanos como el padre de la patria. A principios de 1868 la situación de Cuba era desesperada, fruto de la crisis económica mundial de aquel año. En las ciudades y el campo los comercios cerraban, los dueños de los ingenios azucareros pequeños, anticuados y basados en la mano de obra esclava, no podían competir con los modernos ingenios con máquinas de vapor, y muchos terratenientes hipotecaron sus fincas. Como la crisis afectó también a España, la metrópoli aumentó los impuestos a los cubanos, con lo que la crisis de la isla se agudizó. La conspiración se extendía por la isla, especialmente en su mitad occidental, Matanzas, y central, Camagüey. El 22 de septiembre de 1868, 3 días después de la Revolución de la Gloriosa, que derrocó a la reina Isabel II, el terrateniente Manuel de Céspedes lanzó el Grito de Yara en su ingenio azucarero de La de Majagua, situado en las inmediaciones de Manzanillo. El 7 de octubre los principales caudillos rebeldes se reunieron en el ingenio de El Rosario y proclamaron a Céspedes como único jefe del movimiento, señalando el levantamiento para 3 días más tarde, 10 de octubre. La Guerra de los 10 años, conflicto bélico, también conocido como Guerra Larga, o como la Guerra Grande, comenzó el 10 de octubre de 1868 bajo la dirección del abogado y terrateniente Carlos Manuel de Céspedes, ese día apoyado por un grupo de patriotas en el ingenio azucarero La de Majagua de su propiedad. Céspedes proclamó al mundo la decisión de combatir hasta las últimas consecuencias, para independizar a Cuba del dominio español y abolir en su patria el humillante régimen de la esclavitud. A más de 750 kilómetros al sudeste de La Habana, aquel culto abogado, poeta y orador, liberó a sus esclavos, y junto a otros terratenientes de los alrededores, seguidos de sus esclavos ya liberados, y de pequeños agricultores que trabajan para ellos como colonos, se levantaron en armas, y se sumaron a la lucha en plenitud de igualdad. Fue una muestra de audacia y valentía, pero al tiempo un acto irreflexivo y temerario, ya que Céspedes apenas contaba con un puñado de seguidores. Pese a ello, la acción triunfó debido a los acontecimientos que sufría España en esos momentos, sacudida por la revolución y por el destronamiento de Isabel II. La consecuencia fue la Guerra de los 10 años, que convulsionó Cuba desde 1868 a 1878. El 10 de octubre Carlos Manuel de Céspedes se sublevó contra la dominación española al frente de 140 hombres más armados y 200 de sus esclavos y atacó la población de Yara. A este movimiento anticolonial se unieron hombres tan destacados como Calixto García y Máximo Gómez. Los insurgentes organizaron un Congreso de la República de Cuba, cuya primera medida fue la abolición de la esclavitud y el ingreso en el ejército independentista de los libertos aptos para el servicio militar. Al día siguiente, 11 de octubre, Céspedes redactó el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cuba, también conocido por Manifiesto del 10 de octubre, lleno de principios revolucionarios. En el patriótico documento, devenido programa político de la naciente revolución, Céspedes denunció: nadie ignora que España gobierna a la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado, nos impone en nuestro territorio una fuerza armada que no lleva otro objeto que hacernos doblar el cuello al yugo férreo que nos degrada. Consecuentemente, afirmó entonces que, al no poder conquistar por vías pacíficas los derechos conculcados por el cruel sistema represivo español, los cubanos obtendrían la libertad con la fuerza de nuestros brazos en los campos de batalla. Y así ocurrió,
aunque él no sobrevivió a la epopeya, y la revolución tuvo que ser pospuesta largamente. Aunque el ataque a Yara no fue victorioso, la fecha del 10 de octubre se conmemora en Cuba como fiesta nacional bajo el nombre de Grito de Yara. La revolución de Yara se extendió a través de toda la zona oriental de Cuba y grupos de patriotas se reunieron en varias partes de la isla para apoyar a Céspedes. Por esos días Céspedes se retira a su finca de Palmas Altas, seguido de 12 hombres. Allí se reunieron con él, Luis Marcano y Máximo Gómez, que se dedicaban al corte de la madera, seguidos de unos 300 campesinos. La insurrección prendió por toda la isla. Los rebeldes atacaron la ciudad de Bayamo el 18 de octubre, que fue tomada tras 2 días de lucha y mantuvo en su poder desde el 21 de octubre hasta enero de 1869, fecha en que fue incendiada y destruida por los propios revolucionarios, antes de que volviera a caer en manos de las huestes españolas. Esa fue la que se pudiera llamar la primera acción de guerra que dio comienzo a la larga y cruenta revolución, mantenida hasta enero de 1959, con el triunfo de las fuerzas rebeldes lideradas por el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Los españoles enviaron una columna de socorro desde Santiago de Cuba, pero fue sorprendida por Máximo Gómez en Ventas de Casanova, cuyas fuerzas dieron la primera carga al machete de la guerra, y Bayamo quedó en poder de los insurrectos. Objetivo: profundizar en los hechos más sobresalientes de la Guerra de los 10 años en Cuba. Desarrollo: a la toma de Bayamo sucedió el alzamiento de Camagüey, iniciado el 4 de noviembre de 1868. El 10 de abril de 1869 se convocó a la primera Asamblea Constituyente de Cuba en Guaymaro, en la que fue, tras un golpe de fuerza, elegido líder supremo del movimiento independentista y presidente de la denominada República en Armas. La principal medida adoptada por Céspedes fue la supresión de la esclavitud. Por aquellos mismos tiempos, tenían lugar en La Habana los atropellos por parte de los voluntarios españoles, entre los que merecen ser recordados el asalto al Teatro de Villanueva y el ataque a la muchedumbre indefensa, llevados a cabo el 22 de enero de 1969, así como el ataque al Café del Louvre y el saqueo a la Casa de Aldana los días siguientes. A raíz de estos escandalosos hechos, el general Dulce requirió duro a los voluntarios, pero luego cedió a sus exigencias e inició un periodo de intransigencias y persecuciones, al punto de llegar a desterrar a 250 cubanos a la isla de Fernando Po, acontecimiento ocurrido el 21 de mayo de 1869, que sirvió para acrecentar el odio de los cubanos hacia los españoles. Entre los deportados figuraban 10 médicos, dentistas y farmacéuticos, que fueron trasladados a su lugar de destino a bordo del buque San Francisco de Boja. Ellos fueron: Martín Agüero, dentista de Puerto Príncipe de 30 años de edad, Manuel Álvarez; farmacéutico de Cabañas de 40 años, Manuel Bravo Santis; médico de Cárdenas de 35 años. Carlos Connor, farmacéutico de Guatemala de 30 años, Rafael Forts; dentista de Guanabacoa de 25 años, Patrocinio Freires; médico de Cárdenas de 40 años. Silvestre Pérez, farmacéutico de Calabazar de 30 años que falleció en la travesía, Joaquín del Río; farmacéutico de Remedios de 38 años, Dionisio Sáez; médico de Cárdenas de 30 años, Ángel Sandoval; médico de Corralito de 44 años. Por ese tiempo, el capitán general español de Cuba, Lersundi, se vio pronto superado por los acontecimientos, aunque bajo su gobierno se constituyó un grupo de 35.000 hombres, los denominados voluntarios de la isla de Cuba, formado en torno al Casino de La Habana, que en su manifiesto fundacional proclamó: «Cuba será española o la abandonaremos convertida en cenizas». Lersundi fue sustituido a principios de 1869 por Domingo Dulce, que intentó una política de conciliación sin éxito alguno y se vio obligado a dimitir en junio de ese año. Por aquellas fechas, el enviado estadounidense, Sickles, propuso al presidente del gobierno español, Juan Prim, la compra de la isla por Estados Unidos. Fracasados los intentos de pacificación y rechazada la oferta estadounidense, el gobierno español adoptó una política de guerra sin cuartel frente a los independentistas cubanos. Antonio Caballero y Fernández de Rodas ocupó el cargo de capitán general de Cuba desde julio de 1869 hasta que también hubo de presentar su dimisión en diciembre de 1870.
Le sucedió al frente del gobierno colonial de la isla Blas de Villate, conde de Balmaceda. Ambos intentaron someter la isla a sangre y fuego, especialmente el segundo. Un conjunto de operaciones, como la denominada Campaña de los 100 días, de Caballero o las acciones del conde de Balmaceda contra el patriota cubano Antonio Maceo en la provincia de Oriente, integrada por lo que en la actualidad son las provincias de Granma, Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba y Las Tunas, y frente al también independentista Ignacio Agramonte en la zona de Camagüey, fueron favorables a los españoles. Pero las dos partes contendientes veían cómo se iban desgastando sus fuerzas poco a poco, víctimas de las enfermedades. En la manigua y de las continuas escaramuzas, sin que la guerra viera cercano su fin, ni el conde de Balmaceda recibió de la metrópoli los 8.000 hombres que juzgaba necesarios para dominar la insurrección, ni los estadounidenses intervinieron de modo decisivo a favor de los cubanos. La causa de la revolución, carente de apoyos exteriores y profundamente dividida interiormente, se encaminaba sin remedio hacia la derrota, lo que provocó que incluso antes de ser aniquilada militarmente, el 27 de octubre de 1873 Céspedes fuese depuesto como presidente republicano, por una reunión de diputados celebrada en Lagunas de Barones, Jijagual. El motivo esgrimido fue la indulgencia del presidente hacia los abusos de su cuñado, el cual dirigía el ejército independentista. Tras esto, Céspedes se retiró a la hacienda de San Lorenzo, en Sierra Maestra, donde se dedicó a enseñar a los niños de los campesinos. Denunciado por esta actividad ante las tropas españolas, Céspedes prefirió el suicidio a dejarse atrapar. Su cadáver fue enterrado ignominiosamente. Cuando el presidente Céspedes fue cesado en 1873, se nombró a Cisneros presidente de la República en armas. Salvador Cisneros Betancourt fue un político cubano nacido en Camagüey el 10 de febrero de 1828 y fallecido en La Habana el 28 de febrero de 1914. Hijo de una acomodada familia, heredó el título de Marqués de Santa Lucía. Partidario de la independencia para su país, fue presidente del mismo en 2 ocasiones. Su origen aristocrático le dejó incontable riqueza, que gastó en la causa de la independencia de Cuba, hasta el punto de perder incluso su título nobiliario. Durante la Guerra de los 10 años, liberó a sus esclavos y puso sus bienes al servicio de la causa cubana. Actuó como líder del gobierno civil establecido por los revolucionarios. Siendo miembro de la Asamblea Constituyente de Guaymaro en 1869, fue elegido para formar parte de la Cámara de Representantes. El presidente provisional fue José Martí, que sin embargo, no disfrutó de demasiado poder ya que las decisiones eran más bien tomadas por los militares que ordenaban los ejércitos revolucionarios. A partir de 1873 la guerra tomó un nuevo impulso. Estados Unidos aprovechó la confusión que vivía España tras la renuncia del rey Amadeo y la proclamación de la Primera República, en febrero de ese año, para hacer llegar armas y pertrechos a los insurgentes. El 31 de octubre de 1873, en las costas de Jamaica, cerca de la ciudad de Santiago de Cuba, la fragata española Tornado capturó al Bellinies, un buque mercante estadounidense que, al parecer, transportaba armas y municiones. Sometidos a juicio sumarísimo, el capitán y parte de la tripulación y del pasaje fueron fusilados. A duras penas logró el gobierno español calmar el belicismo estadounidense, animado por la prensa intervencionista, con la devolución del buque y la liberación del resto de los tripulantes. Ciertamente, en beneficio de España actuó la inquietud de Gran Bretaña, que recelaba del expansionismo estadounidense en el Caribe y temía que la anexión de Cuba fuera el primer paso para apoderarse de las Antillas británicas. A principios de 1875, los cubanos, al frente de Antonio Maceo y Máximo Gómez, lograron apoderarse con más de 1000 hombres de la línea fortificada, Trocha, que discurría desde la localidad portuaria de Júcaro, en lo que hoy es la provincia de Ciego de Ávila, hasta Morón y extender la rebelión a la provincia de Las Villas, formada por lo que en la actualidad son las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara y una parte de la de Matanzas, que los españoles tenían levantada entre ambas costas, para evitar el avance de las tropas independentistas hacia el occidente y que pudieran extender la guerra. Los españoles,
con sus fortines y 22 batallones, no pueden detener la invasión y las tropas mambíes logran ingresar a las villas, y algunos destacamentos incursionan en la provincia de Matanzas. Como balance de la invasión, el Ejército Libertador destruye 83 ingenios azucareros, ocupa 2.000 caballos y 1.000 fusiles. Infortunadamente, Ignacio Agramonte y Calixto García fueron muertos, y con ellos se inicia el declive de la guerra. Las batallas continúan y no falta alguna que otra victoria. En Cuba, el conde de Balmaceda, cuyo mandato finalizó en junio de 1872, fue sucedido brevemente por otros 2 capitanes generales, sustituido el último de ellos a su vez por Joaquín Jovellar, que desempeñó el cargo desde 1872 hasta 1874, sin que ninguno de ellos obtuviera ningún resultado tangible en su lucha contra los independentistas. El conde de Balmaceda fue nombrado capitán general a principios de 1875, por segunda vez, y el conflicto se fue dilatando en el tiempo, mientras ganaba en atrocidad, al ordenarse el fusilamiento de los prisioneros rebeldes y ser puesta a precio la cabeza de sus dirigentes. En 1976, España envía a la isla al general Arsenio Martínez Campo, al frente de un ejército de 20.000 hombres, con la misión de poner fin a la guerra. La Cámara de Representantes elige como presidente de la República en armas a Tomás Estrada Palma, quien cae prisionero en 1877, y a mediados de este año las tropas de Vicente García se oponen a marchar a las villas. Por estas fechas, los holguineros se declaran autónomos y forman su propio gobierno, el Cantón de Holguín. No hay dudas que la situación es compleja y la desmoralización quebranta el optimismo del Ejército Libertador, que ya está abocado al descalabro por estar diezmado y tras registrar 200.000 bajas. Una esperada intervención estadounidense no llegó a producirse. Todos estos eventos serán la antesala de la Paz del Sanjón, Camagüey, que se firma el 10 de febrero de 1878, que dio por concluida la llamada Guerra de los 10 años. Entre los independentistas cubanos y el gobierno español, aunque las hostilidades no cesarían completamente. La Paz del Sanjón pactaba la abolición de la esclavitud en Cuba, la entrega de las armas de los insurrectos cubanos. Se ofreció la amnistía a los presos por motivos políticos desde 1868. La salida de la isla a los líderes rebeldes. La emancipación de los negros y asiáticos que participaron en la insurrección. España acepta que Cuba tenga los mismos derechos políticos y administrativos que Puerto Rico. Muchos de los criollos en guerra no aceptaron las enmiendas del pacto, e incluso lo hicieron notar públicamente, como fue el caso del mayor general del Ejército Libertador Antonio Maceo, que protagonizara la épica protesta de Baraguá el 15 de marzo de 1878. Antonio Maceo no se somete al pacto, protesta de Baraguá, y decide proseguir la lucha, pero no logra su objetivo y sale del país. España no cumple lo pactado y esto estimula el inicio de la Guerra Chiquita, 23 de marzo de 1879, que revive las hostilidades entre españoles y mambíes. Ante la superioridad de los peninsulares, esta guerra fracasa. No se debe desconocer que son importantes los triunfos de Vicente Aguilera, Antonio Maceo y Máximo Gómez, pero, a finales de 1877 solo quedaban unos 140 insurrectos en Camagüey. Si bien es cierto de la protesta de Baraguá, fue un gesto decoroso para el Ejército Libertador y la dignidad de la nación cubana, no se puede negar que los eventos durante el año 1877 no fueron beneficiosos para los mambíes. La estrategia puesta en práctica por el general Arsenio Martínez Campos produce frutos. De un lado cercaba a las fuerzas insurgentes y del otro respetaba la vida de los prisioneros e indultaba a los desertores. A pesar de esta realidad, Antonio Maceo con sus tropas, constituidas por negros, mulatos libres y esclavos libertos, continúa firme en su determinación de no rendirse y en sangrientas batallas logra victorias en Palma Soriano, Juan Mulato y San Ulpiano. En este último hace polvo el batallón español de San Quintín. El regionalismo enfermizo ayuda a las intenciones de Martínez Campos de poner en aprietos al Ejército Libertador o a lo que va quedando de sus desperdigadas tropas y las contradicciones de los jefes. Es así como el 8 de febrero de 1878, los diputados a la Cámara y los jefes insurgentes del Camagüey deciden capitular, sin consultar a los jefes del Frente Oriental,
Antonio Maceo y Vicente García, y Villaclareña, Ramón Leocadio Bonachea. En San Agustín del Brazo, se toma la decisión de disolver la Cámara. La Paz del Zanjón fue una contienda heroica que pasará a la historia como un meritorio intento de los cubanos para librarse del yugo colonial. Sin embargo, sus mayores pecados fueron la falta de unidad nacional y las pugnas entre independentistas, anexionistas y reformistas que causan al fracaso de la guerra. En 1886, se decreta la abolición de la esclavitud, y la igualdad civil para negros y blancos se promulga en 1893. Relatar los innumerables combates y operaciones realizadas a lo largo de la Guerra de los 10 años, así como relacionar los nombres de la infinidad de héroes que en ella participaron, sería interesante, a pesar de que esos acontecimientos son bien conocidos y recogidos por la historia. Caben destacar, por solo recordar a algunos, la participación de Ignacio Agramonte y Loynaz, quien organizó la famosa caballería camagüeyana y cayó en combate en 1871, el dominicano Máximo Gómez Baez, quien organizó la primera carga al machete, la cual se convirtió en lo adelante en la principal arma del Ejército Libertador cubano, y combatió por la independencia de Cuba hasta 1898, el mestizo Antonio Maceo, conocido como el Titán de Bronce, así como Calixto García. No obstante, es meritorio destacar la lista de algunos estudiantes y entonces recién graduados como médicos, dentistas y farmacéuticos en la Universidad de La Habana, caídos en combates y que no siempre son de conocimientos por algunas personas. Ellos fueron: Alfredo Álvarez Carballo, estudiante de medicina. Caído en 1875 Enrique de Jesús Álvarez Martínez, estudiante de medicina caído en 1871 Sebastián Amabile Correa. Licenciado en Medicina caído en 1869 Rafael Argilagos Guinferrer, doctor en Medicina caído en 1869 Filipo Carlos de Ayala, doctor en Medicina caído en 1869 Pedro Betancourt Piamonte, cirujano dentista caído en 1870 Honorato del Castillo Cancio, bachiller en Medicina caído en 1869 José María de Castro Meneses, bachiller en Medicina caído en 1869 Ramón José Cortés Artiles, flebotomiano. Sangrador, caído en 1870 José Genaro Díaz Valdivia, bachiller en Medicina caído en 1875 Luis Magín Díaz y Sayas Bazán, dentista caído en 1870 Francisco Figueroa Vélez, doctor en Farmacia caído en 1870 José Manuel González Guerra, farmacéutico caído en 1870 Francisco María Jiménez Rojas, estudiante de Medicina caído en 1869 Antonio Lorda Ortegoza, licenciado en Medicina caído en 1871 Agustín Morales Martín, estudiante de Medicina caído en 1875 Esteban Pancit Álvarez, estudiante de Medicina caído en 1877 Isidro Portillo Junco, estudiante de Medicina caído en 1870 Alejandro del Río Rodríguez, licenciado en Farmacia caído en 1872 Domingo Sterling Barona, estudiante de Medicina caído en 1871 José Antonio Toimil Zapela, estudiante de Medicina caído en 1871 Antonio María Urbano Pedroso, estudiante de Medicina caído en 1875. Cronología de algunos de los hechos de la Guerra de los 10 años en la historia de Cuba. 1868. Octubre de 2010, el Grito de Yara. En su plantación, la de Majagua, cerca de Yara, Carlos Manuel de Céspedes proclama la independencia cubana en el histórico Grito de Yara. Apoyado por 37 otros hacendados, él libera a sus esclavos y los incorpora al ejército rebelde. Octubre de 2012, primer choque con las tropas españolas en Yara. Los rebeldes cenan en la casa de Maceo en Majabuabo. Después de la comida, Marcos Maceo dona 4 onzas de oro, una docena buenos machetes, 2 revólveres y 4 escopetas. Antonio y José Maceo, con sus hermanastros Juste Regue y Férez Grajales, se unen a los rebeldes. A este punto, España tiene 7.000 soldados en la isla, y fuerzas voluntarias armadas con 90.000 rifles Remington comprados en los Estados Unidos. Los voluntarios fueron los que permitieron que los españoles contuvieran la rebelión hasta que llegaron refuerzos. El ejército rebelde, conocido como los mambises, consiste inicialmente en 147 voluntarios que incluso no tenían un arma cada uno.
Sus armas consistieron en 45 escopetas de cacería de aves, 4 rifles, y algunas pistolas y machetes. Octubre de 2024. Un grupo de 80 distinguidos ciudadanos cubanos y de españoles prominentes tiene una reunión con Lersundi, para asegurar la continuación de la política hostil contra los insurrectos. Lersundi acentúa de nuevo su lealtad a la reina de España, quien ha sido derrocada y está en exilio. Octubre de 2028, 10 días después de capturar la ciudad de Bayamo, el Consejo Municipal Revolucionario de Bayamo solicita a Céspedes proclamar la abolición inmediata de la esclavitud. Noviembre, el ejército rebelde ahora tiene 12.000 hombres. En la batalla de El Cristo y El Cobre, Maceo muestra excepcional valor, iniciativa y liderazgo. Lo ascienden rápidamente a sargento y entonces a capitán. En Bayamo, Maceo alcanza una victoria que su comandante, el coronel Pío Rosado, declara imposible. El general Mármol le elogia. De noviembre de 1868 a diciembre de 1869, España envía a sus mejores oficiales a comandar los 35.000 soldados veteranos y a los miles otros, que no estaban bien entrenados. También envía 14 buques de guerra y un tren de artillería equipados con los últimos modelos de cañones Krupp. 1869. Enero 4. General Don Domingo Dulce, anterior capitán general con una reputación liberal, llega en Cuba para substituir a Lersundi. Entre sus cambios más liberales está el conceder la libertad de prensa y de reunión. Entre enero 7 y el 28, aparecen 77 periódicos que apoyan la revolución. Enero 7. El general español Balmaceda sorprende a Mármol y a las fuerzas cubanas en el Saladillo. Más de 2.000 soldados cubanos mueren en este encuentro. La mayoría de ellos son recientemente esclavos liberados. Enero 5. Balmaceda entra en Bayamo y lo encuentra quemado. Esto fue hecho con el consentimiento unánime de sus habitantes, los cuales realizaban ellos no podrían resistir el sitio de las fuerzas españolas armadas con artillería y armas modernas. Enero de 2016. Maceo es ascendido al rango de comandante. Se le permite funcionar independientemente, bajo la jurisdicción de General Mármol. Con esta nueva libertad para formular sus propias tácticas alcanza victorias en Mayarí y Guantánamo. Enero de 2021. En La Habana, la fuerza de los voluntarios ataca a la audiencia que atienden a una comedia en el Teatro de Villanueva. La función es sospechada de ser favorecida por simpatizantes de los rebeldes. Enero de 2026. Maceo es ascendido al rango de teniente coronel del Ejército Libertador. Febrero 9. El distrito de Las Villas se levanta en armas bajo el general Federico Cavada. Febrero de 2026. La Asamblea Revolucionaria del Departamento Central de Camagüey publica una declaración que dice: la institución de la esclavitud, introducida en Cuba por dominación española, debe ser extinguida junto con ella. Marzo de 2025. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos comienza a explorar el tema de la beligerancia cubana. Abril 4. El general Dulce endorsa una proclamación del conde Balmaceda en la cual se decreta que todos los varones de más de 15 años de edad ausentes de sus plantaciones sin excusa adecuada serán fusilados. Abril 9. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos adopta una resolución de reconocer la beligerancia cubana, por un voto de 98 a 25. Abril 4. José Martí, ahora con 17 años de edad, es condenado a 6 años de trabajo forzado por expresar su oposición del dominio colonial. Abril de 2010. La Convención Constitucional se reúne en Guaymaro. Una constitución es adoptada con un gobierno republicano. El artículo 24 declara que todos los habitantes de la República son absolutamente libres. Mayo. El general Thomas Jordan, de los Estados Unidos, desembarca en Cuba y es nombrado jefe del Estado Mayor. Mayo de 2010. El mayor general Ignacio Agramonte ataca y derrota al general Puello en la acción de Minas de Guaymaro, infligiéndoles 250 bajas. Mayo de 2014. Muere Marcos Maceo, padre de Antonio, en batalla al lado de su hijo. Mayo de 2022.
en un ataque al fuertemente defendido central azucarero, Armonía, Maceo recibe la primera de sus muchas heridas. Lo llevan a un campamento secreto, donde su esposa y su madre lo cuidan. Unas semanas más tarde, Maceo y su esposa sufren la pérdida de sus 2 hijos pequeños, víctimas de los peligros de la guerra. Junio de 2028, el capitán general Antonio Caballero de Rodas llega a Cuba. A fines del mes, autoridades federales de los Estados Unidos interceptan a una expedición organizada por la Junta de Nueva York, compuesta de 800 a 1.400 hombres equipados carabinas Spencer, revólveres, sables, 2 baterías y varias otras armas, y la mayoría de los hombres son arrestados. Octubre, en cambio de dirección, Céspedes llama a la destrucción de todos los cañaverales de la isla. Antes de fin de año, España tiene una gran flota, con cerca de 50 navíos con 400 cañones, incluyendo el Victoria y el Zaragoza. Esto es una ventaja importante, puesto que los rebeldes no tenían ninguna marina y España podía fácilmente impedir que a los mambises le llegase ayuda desde el exterior. Fuerzan al ejército rebelde a abandonar la provincia de Las Villas, la parte más occidental de la rebelión, y retírase a Camagüey. Sin embargo, los españoles están constantemente en movimiento en las provincias de Santa Clara, Camagüey y de Oriente. 1870. Junio de 2026, Donato Mármol muere en combate. El general Máximo Gómez es puesto en comando del área de Maceo. Julio de 2020. Gómez reorganiza sus fuerzas. El general Calixto García se convierte en el segundo en comando, y ponen al teniente coronel Antonio Maceo a cargo del 3er batallón. Batallón de solamente 187 hombres, Maceo participa en numerosos victoriosos ataques bajo el comando de Gómez. Octubre 2. Después de derrotar a un ataque español contra su campo en Majahuabo, Maceo recibe otra severa herida en la batalla. Pero para el día 20 ya está activo otra vez, participando en el victorioso asalto a la ciudad de Tía Arriba, que da lugar a la destrucción de la ciudad y de la captura de una gran cantidad de botín de guerra. Diciembre 4. Durante un ataque contra la fortaleza de Baraguá, Maceo es herido otra vez. Su hermano más joven, Julio, muere en la misma batalla. Aunque sus heridas están siendo curadas, Maceo se puede defender contra las tropas españolas que se acercan a su campamento. 1871. Julio, Gómez decide a invadir la zona de Guantánamo, que es fuertemente defendida por unidades élites españolas al principio de la campaña. Maceo choca con el famoso batallón de rifles de San Quintín, una de las mejores, más agresivas y disciplinadas unidades españolas. En la batalla, el ayudante de Maceo, Manuel Amabile, sacrifica su vida para salvarla de su jefe. Durante la feroz batalla de la India, José Maceo cae herido frente a las trincheras enemigas, y Maceo rehúsa retirarse sin otro esfuerzo para salvar a su hermano. En un esfuerzo valiente, Maceo conduce una carga, bajo una verdadera lluvia de balas hasta una abertura en las fortificaciones y los edificios en llamas. José Maceo es rescatado, y después de un largo periodo de recuperación, salva su vida. Octubre 7. El mayor general Ignacio Agramonte lleva a cabo el famoso rescate de Sanguili, donde 35 jinetes mambises en una carga a machete derrotan a una columna española y rescatan al general Julio Sanguili. Octubre de 2015. El general Gómez deja a Maceo a cargo mientras que él asiste a una conferencia con el gobierno sobre la estrategia de la guerra. Noviembre 27. Un grupo de estudiantes de medicina son asesinados por voluntarios españoles. 1872. Enero a febrero, el general español Martínez Campos, después de fallar en derrotar a Maceo con 1000 hombres, declara: es imposible terminar la guerra por medio de las armas. Marzo 8. Maceo es ascendido al rango de coronel. Habiendo sido informado que Martínez Campos estaba esperando refuerzos, Maceo intercepta las tropas y efectúa una serie de ataques por los costados y por la retaguardia, infligiendo un número bajas en las columnas enemigas. Marzo de 2018. Las tropas españolas reciben ayuda adicional y atacan a Maceo en una batalla de 6 horas. Maceo se retira.
Marzo de 2027, Maceo ataca nuevamente, derrotando a las tropas españolas en la Loma del Burro. Mayo de 2026, junio 7, durante una conferencia con oficiales del gobierno, el presidente Céspedes se reúne con Maceo por primera vez. Gómez renueva su presión para su plan para atacar hacia el occidente, diciendo que las victorias cubanas en Guantánamo eran importantes, pero que la revolución solamente podía hacer verdadero progreso si se movía hacia el occidente. El plan fue aceptado, pero cuando fue ordenado a desviar hombres de la expedición para proteger los miembros del gobierno, Gómez rehúsa obedecer y es removido de su comando por desobediencia. El plan atacar hacia el occidente es abandonado, y Maceo renuentemente sustituye a su viejo comandante. Junio de 2020. El general Calixto García asume el control de la posición de Gómez como comandante de la provincia. Julio 1. El ejército entero de Oriente está bajo las órdenes de Calixto García. En los próximos 4 meses, el ejército rebelde gana victoria tras victoria en el distrito de Guantánamo. Maceo juega un papel importante. Noviembre. Maceo se une al general Calixto García para ayudarlo a capturar la ciudad de Holguín. Exactamente un mes más tarde se captura la ciudad. A fines de 1872, como resultado de las muchas campañas cubanas victoriosas, el capitán general Balmaceda renuncia. El nuevo capitán general, Cándido Pieltan, añade 54.000 hombres, 42 piezas de artillería y 2.000 caballos al esfuerzo de la guerra. El ejército rebelde, por otra parte, solo tiene cerca de 7.000 hombres. 1873. Mayo de 2011. Muere en Jimaguayú, Camagüey a los 32 años de edad, el mayor general Ignacio Agramonte, el Bayardo de la Revolución Cubana. Octubre de 2027. Los miembros de la Cámara de Representantes llaman para una reunión en Bijahual. No invitan al presidente Céspedes. Como resultado de esta reunión, Céspedes es removido como presidente y Salvador Cisneros Betancourt es proclamado presidente de la República. Octubre de 1931. Oficiales españoles arrestan a un número de americanos en un buque americano que llevaba armas a los cubanos rebeldes. Noviembre 8. En Santiago, ejecutan a 12 de los prisioneros incluyendo 3 cubanos, varios ciudadanos de Estados Unidos y británicos, bajo órdenes del general Juan Burriel, que las ha llamado enemigos del Estado. 1874. Febrero. A principio del mes, en una reunión entre los funcionarios de la más alta graduación del ejército rebelde, del presidente, su gabinete y de la Cámara de Representantes, el plan de Gómez a atacar hacia el occidente es aprobado. Febrero 4. Gómez forma una fuerza de 500 soldados de las villas y de Oriente, 300 de infantería y 200 de caballería. Febrero de 2010. El ejército rebelde derrota a 2.000 tropas veteranas españolas equipadas con artillería. Febrero de 2016. En la batalla de las Guasimas, el ejército rebelde nuevamente es victorioso contra fuerzas españolas más numerosas. Maceo, con 200 soldados de caballería y 50 de infantería, ataca a una columna de 2.000 hombres enviados de Camagüey. En todo, los españoles en la batalla utilizaron 6.000 hombres y 6 piezas de artillería, pero se tuvieron que retirar. Febrero de 2027. Carlos Manuel de Céspedes muere en batalla. Abril de 2018. El hermano de Maceo, Miguel, muere en sus brazos de las heridas recibidas en el ataque contra la guarnición española de Cascorro. Abril de 2016. El capitán general José Gutiérrez de la Concha firma un decreto, el tercero, que proclama la pena de la muerte para Antonio Maceo y que confisca todas sus propiedades. Los españoles capturan a Calixto García. Maceo asume el comando de la segunda división. 1875. Enero 6. El general Máximo Gómez cruza la Trocha, la línea fortificada que los españoles erigieron para prevenir el ataque hacia el occidente. Gómez le dice a sus hombres el objetivo es la destrucción de las plantaciones las cuales sostienen al enemigo, principalmente los centrales azucareros de los cuales los hacendados derivan sus riquezas y con cuales apoyan el esfuerzo español de la guerra. Abril de 2027.
el general Vicente García le quita su apoyo al gobierno revolucionario y llama a una asamblea en Las Lagunas, debarona de todos los elementos descontentos con el progreso de la revolución. Esto da lugar a una interrupción del movimiento revolucionario. El presidente Cisneros ofrece renunciar. Junio de 2018, Maceo se reúne con el general Vicente García cerca de Holguín en Alcalá y expresa su desacuerdo con las acciones de García. 1876. Marzo de 2028. La Cámara de Representantes elige a Tomás Estrada Palma como presidente de la República. 1877. Mayo de 2011. El general Vicente García publica un manifiesto nuevo exigiendo reformas del gobierno revolucionario. Septiembre. Maceo es herido nuevamente. Gómez escribe en su diario: Maceo fue herido seriamente, pero ese hombre, con su indomable espíritu y constitución de hierro, ya está activo nuevamente. Septiembre de 2027. Después de ser informado el general Martínez Campos de las heridas de Maceo y de la pequeña escolta que tiene, el general envía a una columna de 3.000 hombres para rodear el área. Los rebeldes acababan por escaparse. En su reporte a Madrid, Martínez escribe que pensó que se trataba de un mulato estúpido, un muletero grosero, pero lo encontré no solamente transformado en un verdadero general, capaz de dirigir sus movimientos con juicio y precisión, pero también en un atleta que, encontrándose herido en cama y atacado por mis tropas, sale de su cama, salta a un caballo y escapa de los que lo persiguen. Noviembre. Estrada Palma es capturado y encarcelado por los españoles. Nombran al general Vicente García presidente de la República. Diciembre. El gobierno rebelde, listo a discutir términos de la paz con Martínez Campos, pide la neutralización de una parte de la provincia de Camagüey. 1878. Enero de 2029, Maceo con éxito ataca una columna inusualmente grande de tropas españolas. Los rebeldes capturan el botín, incluyendo muchas armas y municiones, y fuerzan a los españoles a retirarse con muchos muertos y heridos. Febrero 4. Maceo, con solamente 38 soldados rebeldes, es totalmente rodeado por tropas que lo superan numéricamente. Después de 3 horas del combate brutal, los cubanos derrotaron a las fuerzas enemigas. Febrero 5. Una conferencia se lleva a cabo entre los dirigentes más importantes del gobierno y de los generales españoles. El gobierno, incluyendo el presidente García y la Cámara de Representantes, renuncian. Se forma el Comité del Centro. Febrero 7, 8, 9 en el área de San Ulpiano, Maceo alcanza una brillante victoria sobre el famoso batallón de San Quintín. Febrero 9. El Comité del Centro pide Martínez Campos términos para dejar de pelear. Febrero de 2011, en una reunión en Sanjón, en Camagüey, el Pacto del Sanjón fue aceptado. Los esclavos que lucharon de cualquier lado son liberados, pero la esclavitud no es abolida y Cuba permanece bajo el dominio español. Febrero de 2029, las ceremonias del armisticio son programadas para ocurrir en Puerto Príncipe. Marzo 8, Maceo acampa en Baraguá, cerca de Santiago de Cuba. Marzo de 2015, en Baraguá, el general Martínez Campos y otros representantes españoles se reúnen con el general Maceo y oficiales cubanos. Se acuerda una tregua de 8 días, para ser terminada en marzo de 2023. Marzo de 2018. A Maceo le ofrecen una suma considerable de dinero para aceptar el Pacto del Sanjón. Él contestó: ¿piensa usted que un hombre que está luchando por un principio y tiene un alto sentido de su honor y reputación puede venderse mientras que todavía quede una oportunidad de salvar esos principios muriendo o tratando de cumplirlos, antes de que él denigres los mismos? Los hombres como yo luchan solamente por la causa de la libertad y destruirán sus armas antes de someterse. Marzo de 2023. La guerra comienza otra vez. Maceo publica una proclamación que se conoce como la Protesta de Baraguá. Mayo de 2010. Maceo sale de Cuba, bajo órdenes presidenciales, en un crucero español hacia Jamaica. Mayo de 2021. El gobierno rebelde acepta los términos españoles para la paz, terminando oficialmente la Guerra de los 10 años. Octubre. Después de organizar el Comité Revolucionario.
el mayor general Calixto García publica un manifiesto en el que invita a todos los cubanos para que unan en la lucha contra el régimen español. Noviembre, José Martí regresa a Cuba. La Guerra de los 10 años no tuvo un final feliz. Influyó en ello un incontrolable caudillismo y regionalismo desatado entre los cubanos que hicieron fracasar la unidad y por ende, la independencia. Al terminar la misma, este territorio, al igual que el resto de la jurisdicción, se encontraba devastado. Los ingenios ya no existían, las haciendas carecían de ganado ya que se había utilizado en unos casos para la alimentación de las tropas de uno u otro bando, y en otros casos había sido destruido. Ya en 1873 se vislumbraba el desastre de los efectos económicos que la guerra causaba, y así se evidencia en el diario de campaña del generalísimo Máximo Gómez. Conclusiones. Todo lo hasta aquí expresado es una muestra de la valentía y de la consolidación de la identidad de la nación cubana, que se ha venido gestando desde nuestros aborígenes, mambises, patriotas, internacionalistas y pueblo en general, lo cual nos corresponde a las nuevas generaciones, continuar este legado, para mantener nuestras conquistas, nuestra independencia y nuestros principios de patriotismo y lealtad. Es una de las formas de honrar la memoria de los miles de cubanos, que han ofrendado sus vidas por la libertad que hoy disfrutamos. A ellos nuestro más grande respeto y admiración.